¿Qué tal, amigas, amigos que nos ven? Estamos de nueva cuenta Enrique Rodríguez, Alejandro Pulido Cayón, en esto que es la choroteca. Tenemos el tema obligado, que no podemos sustraernos en este momento, que es las acciones que se llevan a cabo para controlar la movilidad en el Estado y evitar de esta manera los contagios, la tasa de contagio que incremente y se rebase la capacidad hospitalaria. Para eso estamos preparándonos, viendo, analizando lo que será. Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Alejandro? Un saludo a todos los que nos vean, nos escuchen. Sí, me parece un tema súper interesante que bueno, iremos abordando para no comernos los minutos. Pues nada, lo vemos. Y empezamos. First of all, what went through my mind is how stupid am I to actually volunteer for this? La choroteca. Más allá del verbo, la choroteca. Ya, empezamos con esto que es la choroteca. Tenemos una cuestión muy interesante que sucedió a principios de semana. Nada más para poner en contexto a quienes nos miran. El martes 14 de julio, el gobernador del estado, Mauricio Vila Dosal, salió sonriente, feliz y contento en un video de esos que tanto le gustan difundir en redes sociales, particularmente su Instagram, su Twitter y su Facebook, para decirnos que aplicaban nuevas medidas porque los yucatecos somos unos irresponsables, no tenemos consideración, nos pasamos todas las disposiciones por el arco de dragones, en fin, que somos un desmadre. Entonces, como somos unos niños chiquitos que no entendemos, decidió que de nueva cuenta se impone la ley seca, medida con la cual pues uno que prepara tepache ya está de acuerdo. Posteriormente, que me hizo un poco de ruido y de eso quiero platicar con Enrique, restringen la movilidad vehicular de 10:30 de la noche a 5 de la mañana en bien de proteger la salud. Ese es el contexto general. ¿Tú cómo lo ves, Enrique? Hola, Alejandro. Hola a todos de nuevo. Pues es un poco extraño, ¿no? Ya habíamos hablado en otros episodios, en otras transmisiones, que, bueno, desde mi punto de vista, lo que me hace extraño, insisto, esto es una problemática que viene aquejando a la política nacional, llámese gobernadores, alcaldes, presidentes municipales, hasta el Ejecutivo Federal, de mandar mensajes que son un poco contradictorios. Para empezar, más allá de que la voluntad de parte del gobierno sea la de tratar de hacer como gobierno, no olvidemos que de algún modo, nos guste o no nos guste, esa es la función, tener injerencia sobre lo que los ciudadanos hacen. Ya después discutiremos lo de los derechos de las personas, de los individuos, del libre tránsito, pero haciendo uso de esta idea de que el gobierno tiene la potestad de tener injerencia sobre lo que los ciudadanos hacemos o no hacemos, pues decretan pues no sé cómo llamarle, esta no movilidad o prohibición de movilidad en la noche. Primer punto que me parece extraño, aunque unos digan, no, pero es que hay menos, hay más. Antes de la pandemia, incluso fines de semana, la movilidad de 11 de la noche a 5 de la mañana ya disminuía de manera natural. O sea, para empezar, o sea, como que parece un poco absurdo el hecho de que digas, bueno, pues de las 10 a las 5 de la mañana no se mueve. Pues sí, no se movían desde antes, o sea, es la hora en la que menos tránsito hay. Tendría más coherencia si me dijera, pues durante el día se va a prohibir que transiten los carros. Bueno, estoy entendiendo que en las horas en las que más tráfico y más movilidad hay, porque eso al final de cuentas lo que contagia. No olvidemos que esta enfermedad, el vector es el humano, y es el que se mueve y traslada y es capaz de infectar a otros. Entonces, si tú me dices que en las horas de mayor tráfico vas a cerrar el tránsito, bueno, tiene lógica, sería una locura, pero tiene lógica. Pero bueno, ya cerrarlo en la noche es un poco extraño. Y lo otro, dudo mucho de la eficacia que pueda tener este método, no solo por lo que estoy mencionando, que ya naturalmente son las horas en las que menos tránsito hay, sino hasta qué punto, que entiendo yo que la idea es la de un poco frenar las fiestas,
y aquí quiero hacer un paréntesis, hay como dos discusiones. Una es hasta qué punto le toca al gobierno su responsabilidad para tomar las riendas de cómo se va a manejar esta pandemia y hasta qué punto a los ciudadanos nos corresponde. Me parece que después de 4 o 5 meses y de escuchar y leer 30,000 discusiones en redes, ya más o menos tenemos claro cuáles son las cuestiones que le corresponden tanto al gobierno como a los ciudadanos. Y en el caso de los ciudadanos, pues evidentemente una de ellas es que quien no tenga necesidad de andar saliendo, pues no esté de un lado para otro, como diríamos en Yucatán, espiringallándose de un lado para otro, es decir, yendo, viniendo y que lo haga. Pero no sé hasta qué punto, más allá de lo que me parece que es un poco absurdo esto de detener el tránsito en estas horas específicas, ese sea el problema. Es decir, si deteniendo el tránsito, con la lógica de que la gente se está reuniendo para hacer fiestas, que sí, ahí es verdad, que sí hacían fiestas que eran como si se fuese literalmente a acabar el mundo, que algunos quizá lo pensaron, pero bueno, no creo que por ahí pase o la eficacia vaya a llegar por esa medida. No sé, me parece que la movilidad se tuvo que haber atacado desde otros frentes. Algunos ya han mencionado el tema del transporte. El tema del transporte ha sido un problemón desde antes de la pandemia. Lo que pasa que ahora con la pandemia, como ocurre con otros problemas, lo vino a mostrar de manera mucho más descarada y mucho más abierta. Entonces, controlar quizás el tráfico en cuanto al sistema de transporte público, quizás sería una medida mucho más eficaz y que, sinceramente, al parecer las autoridades no están queriendo entrarle a ese toro. Fíjate que ahora que lo mencionas, ese yo creo que es el punto toral del asunto. Tuve oportunidad de leer la publicación del el decreto 100. No, es un acuerdo de la Secretaría de Salud, el acuerdo 04, por el cual se modifica el acuerdo 001 de la propia Secretaría de Salud. Este acuerdo que se modifica prácticamente le agrega esto de la movilidad y en sus considerandos, en sus argumentaciones, la principal argumentación es precisamente la de evitar desincentivar, esa es la palabra, que de acuerdo con lo que es la política pública es uno de los mecanismos, el incentivo, la desincentivación de alguna actividad, y bueno, desincentivar las fiestas. Y bueno, uno se preguntará, pues, ¿qué fiestas, no? ¿De qué tamaño eran las fiestas? Que hay que desincentivarlas. Y pues, ¿cuánta gente se estaba trasladando, no? Debió de ser una cuestión pantagruélica de niveles de Sodoma y Gomorra, ¿no? Lo que estaba pasando en las noches para que hayan tenido que llegar a esto. Y no poner los ojos en donde realmente yo pienso, y la lógica nos lleva a concluir eso, que está el foco de infección, que es en el cruce de las personas en zonas del centro histórico de Mérida, donde, como todos sabemos, quienes vivimos acá, el sistema de transporte está organizado de manera radial. Esto es que la gente llega al centro y cruza por ahí y son intercambios de personas, de movimientos por el orden de los cientos de miles diarios. Eso es lo que realmente yo pienso que está afectando, lo decías tú, Enrique. Y viene la contradicción fundamental. Ok, tenemos la capacidad hospitalaria casi al máximo. Tenemos ya una saturación del sistema y están trabajando sobre la reconversión de camas hospitalarias. Lo vemos, abrieron el siglo XXI para recibir a más enfermos. Y entonces, y es ahí donde viene la cuestión, ¿por qué la intervención del espacio público no se hizo precisamente para reorganizar ese traslado de trabajadores o retornar al semáforo rojo? Ya estuvimos en semáforo rojo y en semáforo rojo no hubo restricciones de movilidad nocturnas. Hubo restricciones de movilidad, sí, al trabajo. Ahora, ¿cuáles son las presiones a las que se está sometiendo este gobierno? Y esa es la pregunta, ahí la dejo. Hay un problema que me parece que tiene que ver, como ya había dicho, con el tema de la comunicación, y esto va desde el gobierno federal hasta los gobiernos de cada estado y en todos los niveles. Entonces, no puedes tú decir en un momento dado, sí, estamos muy mal, regresen a sus casas, no hagan fiestas, suspendemos el tránsito de 10:30 de la mañana a 5 para la ciudad y luego para los puertos de 9 a 5. Sí, por el otro lado me estás diciendo que estás en semáforo naranja. O sea, yo siempre lo he estado gritando por redes sociales, ya que declaren el semáforo en rojo. Y parece ser que es un pleito que se tiene entre el gobierno federal y los estados. Y esto no deja de quitarme la mente cómo
habíamos dicho en otros programas, cuando Calderón, cuando la guerra contra el narco, llegó un punto en el que él dijo, bueno, que cada quien se haga cargo de sus estados y que cada quien se defienda con sus propias uñas y mis números no van a ser necesariamente los números ni la circunstancia de cada estado. Pues aquí, como si fuese una situación de guerra, como si fuese una situación de violencia, se está replicando o nunca se dejó de mantener esta línea de, bueno, pues en dado momento y si me están haciendo bronca como gobierno federal, pues que cada quien haga lo que quiera y que dicte el color que le dé la gana decir del semáforo y que haga lo que le dé la chingada gana. Entonces, a mí me parece que esto es un despropósito de comunicación en todos los niveles del gobierno. Volviendo a lo del centro y la movilidad, sí, me parece que el punto central es ese. O sea, tienen que atacar, pero no de ahora, de hace tiempo, el tema de la movilidad y del transporte público. El problema de cómo el centro es donde se están guardando o se están manteniendo más bien este número de contagiados o de contagios. Hay que tomar en cuenta algo, para otros rubros, como es el de la violencia, como es el del suicidio inclusive, toda la parte norponiente, no tanto el sur, en algunos puntos sí, pero estoy hablando de Cauquel, de toda esta parte de Humán y de incluso de las Américas, son el punto que geográficamente o cartográficamente se ha puesto en el mapa rojo y el centro. Habrá que hacer análisis, esto es como un tip para quien nos esté oyendo, de en qué sentido no solamente voy a corregir el transporte, sino cuáles son realmente las zonas donde debo enfocar cómo gestionar la movilidad. Porque esto ya está comprobadísimo. Los mapas los van sacando a cada rato y te van mostrando en dónde están los demográficos que más contagian y que más mueren y dónde está el problema. Entonces, me parece que ahí hay muchas cosas que están mal y que si nos vamos a decir quién tiene más culpa, si el gobierno o la población, me parece que en estos casos siempre el gobierno, perdón, pero es a nivel federal y a nivel estatal el que tiene que tomar las estrategias que necesita. Nosotros no podemos estar tomando decisiones y estrategias. Por ahí se podrá discutir, es que ahorita sí te gusta el autoritarismo, pero luego cuando estamos en una situación tranquila no te gusta. Es que no hay de otra. Son quienes gobiernan, quienes gestionan y quienes tienen que tomar las riendas de esto. Pues fíjate que ahí sí, bueno, hay una cuestión, te digo, indudablemente la intervención en el espacio público y los componentes políticos que los hemos platicado ya a profundidad, ¿no? Aquí hay dos componentes políticos que a mí me interesan mucho. Uno ya lo mencionaste, que es la del ejercicio del poder en su modalidad de competencia por el poder, ¿no? Entre el gobierno federal, que tenemos a un Hugo López-Gatell que regaña a Yucatán, incluso cómico, ¿no? Porque pone hasta Cozumel, si no me equivoco, como uno de los municipios yucatecos con mayores contagios. Cada día, un día hay un error y al siguiente día 2 errores, o sea. Es ya la tónica que hemos visto en el gobierno. Sobre todo cuando comunican tanto. El que mucho habla, mucho se equivoca. Y muy mal, perdón, pero muy mal. Si algo podría yo en otros podcasts discutir, es cómo ha fallado en la comunicación, pero bueno. Pero bueno, el asunto es, Enrique, que está esa pleito de competencias, que es muy, muy interesante ver cómo se están tirando la pelota y no saben qué hacer. Y por el otro lado, el poder como el que se ejerce desde el Estado sobre el control del cuerpo biológico de las personas. O sea, precisamente decir, no puedes salir, no puedes hacer esto, y ya te están ejerciendo un control sobre tu ente físico, sobre tu persona física, que bueno, sabemos que es necesario. Y ahí viene el asunto que yo he estado observando. Ya hay un temor, un miedo interiorizado en la población brutal. O sea, un miedo y además una cuestión de, llamémoslo, de buenos contra malos. Una moralidad, una superioridad moral en ciertos grupos de personas que dicen, es que yo porque no salgo soy el bueno, tú porque sales eres el malo, y súmala es una campaña estigmatizadora. Ayer lo decían grupos defensores de los derechos humanos, particularmente colectivos feministas, que se me hace importante retomarlo. Esta campaña que saca el gobierno del Estado muy agresiva, donde prácticamente está culpabilizando al ciudadano, no lo está haciendo corresponsable, lo está culpando de los daños que pueda haber al sistema de salud,
diciéndole, no te gustó no salir, entonces sabes si te gusta salir al hospital o cuestiones de ese estilo, ¿no? Es una campaña muy agresiva que me... Yo voy a pagar, voy a juntar dinero, Alex, y voy a mandar a pagar un pinche espectacular enorme que diga, pon semáforo en rojo. O sea, Es que esa es la cuestión. La cuestión parece es, que de eso se trata, ¿no? O sea, es que es eso, Enrique. Hay una cuestión, sí hay una corresponsabilidad del ciudadano, pero el gobierno le está gestionando mal y le está... claro, claro. Y desde la comunicación política, a mí me llamó mucho la atención que también hay una responsabilidad de los medios de apegarse, no sé a qué criterios periodísticos, porque no los conozco esos criterios periodísticos, de decir toque de queda, cuando realmente el toque de queda es una palabra muy fuerte que no debió de haberse aplicado en ningún... No, es fuerte y que no corresponde a lo que está sucediendo. Más allá de eso, Alex, ya que hablas de control y de poder, muy en el sentido en el que el filósofo, escritor, historiador y psicoanalista Michel Foucault lo decía, el poder es controlar el cuerpo. ¿Y de qué manera controlas y obtienes el poder? Una de esas formas es desestabilizando a las personas. ¿Cómo las desestabilizas? Dándole mensajes contradictorios. También lo habíamos dicho en otros episodios. No es fortuito que los gobiernos, insisto, a nivel federal y a nivel estatal y a nivel municipal, estén mandando mensajes ambiguos. Crear confusión en la gente provoca que quede vulnerable, que no sepa qué hacer y los tienes en las manos. Es una manera de crear un control público, control político y controlar el espacio público de libre tránsito, pues también es parte de este control. ¿Por qué digo que tenemos mensajes contradictorios? Te voy a poner un ejemplo, reactivar la economía. Entonces, la gente que reactiva en la economía, y entonces lo que hacen es abrir centros de entretenimiento, ya lo habíamos hablado también, o sea, comer es esencial porque necesito alimentarme, ir a un restaurante no necesariamente. ¿Qué es lo que está pasando? Que los restaurantes estuvieron pidiendo que se abra los fines de semana y no solamente los comedores. Ok, se les concede esto, pero ¿qué es lo que ocurre? Lo que no estamos viendo es que a los meseros y a los empleados no se les vuelve a pagar lo que se les estaba pagando antes, ni siquiera a los gerentes. Se les está pagando mucho menos. Entonces, la reactivación económica no es nada más abrir para que la gente vaya a consumir, porque además la cantidad de gente que, aunque esté abierto, va a consumir es mínima. La reactivación económica, desafortunadamente, y lo digo desafortunadamente con todo lo que conlleva, porque significa que el Estado intervenga para subsidiar a los lugares o los sectores económicos que quiere o que necesita reactivar. Eso es en completud lo que se debería entender como reactivación económica. Entonces, tienen como estas ideas un poco de sí, ¿no? Como ciudadanos, también es un hecho, Alejandro, que no debería estar a discusión, que lo único que podemos hacer es que si no tenemos por qué salir, quedarnos en casa. Ya después juzgar a otro, que si veo a la vecina además y le tiro con lo que tú dices, lo de buenos contra malos, pues bueno, ya es parte de una desafortunada circunstancia en la que estamos, porque efectivamente pues hay linchamientos en redes sociales. Pero lo único que podemos hacer como ciudadanos para bien es quedarte en casa si no tienes por qué salir. Suena muy cliché, pero es que es lo único. O sea, no está en nuestras manos inventar una vacuna, no está en nuestras manos intervenir si no tenemos el cargo de tomar decisiones sobre cómo se van a mover o qué van a hacer. Cuando mucho, como nosotros, venir aquí a descargarnos en un video podcast, ¿no? Pero que me parece que sí, no es fortuito que los mensajes del gobierno sean un poco confusos o que no se entiendan o que haya muy poca claridad. No te dicen esto vas a hacer, esto no vas a hacer y por esto lo vas a hacer. Incluso si tú analizas, no hay una coherencia completa entre lo que dice el decreto escrito y el mensaje de Vila. Hay una línea que, más allá de lo que me digas, es interesantísima cuando él dice, del que se lo escribió, lo felicito. Si se lo escribieron, si lo escribió él, sería la parte que yo le felicitaría. Cuando él dice, confundieron reactivación económica con reactivación de la vida social. Me parece que como discurso está súper bien clavada la frase, pero más allá de eso, nosotros podemos ver cómo. Una cosa es el mensaje que él manda en el video que hace, estos comunicados que hace nocturnos o vespertinos, y otro lo que dice el decreto. Es decir, tratar de entender estos dos es ahí donde está la canela fina del discurso. Ese es el punto. Diste en la piedra de toque. Ese es el punto justo. La comunicación política que están ejerciendo, no sé si con perversidad o con alevosía, pero efectivamente uno es el mensaje que transmite el gobernador a la ciudadanía y otro lo que dice la letra escrita, el papel escrito. O
sea, ahí es donde tú dices, cómo manejaron la comunicación. Y después lo trasladas a los medios, y los medios, no sé si maiceados, no maiceados o aterrorizados para no generar una reacción adversa entre sus audiencias, dicen, sí, toque de queda, y sí, somos unos irresponsables, y sí, vamos a apoyar estas medidas. Es que eso pasa mucho en los medios, y eso yo creo que sería tema de discusión más adelante, el papel que están jugando los medios de comunicación durante este momento. Que por cierto, Enrique, se nos acaba el tiempo, nos vamos con, pues yo creo decir, es like and share. Compartan y denle like acá a la página. Tenemos mucho de qué hablar y no terminaríamos. No sé si quieres concluir con algo, Enrique. No, nada, bueno, me parece que debe uno de tratar en la medida de lo posible de informarse. Siempre ha sido así, pero ahora más que nunca estamos en una situación complicada. Ya vamos para 5 meses. Leí por ahí, no sé qué tan cierto sea, que esto se puede prolongar posiblemente hasta el pico, hasta octubre. En fin, que el panorama no está siendo sencillo, ya están habiendo muchos problemas con los restaurantes, con los que ofrecen servicios de otras ramas. Para nosotros mismos está siendo complicado y no nos queda más que de manera autodidacta como ciudadanos tratar de informarnos cada día más y en la medida que podamos ejercer nuestro derecho a expresarnos, porque está complicado y bueno, nada, seguir debatiendo y con la esperanza de que las reflexiones sumen a algo positivo. Bueno, pues ahí está el mensaje, ahí está la discusión, el debate. Se despiden de ustedes Enrique Rodríguez, Alejandro Pulido Cayón. Esto fue La Choroteca. Hasta luego.